el fenómeno de colemia, ¿ok? Irritativos y ambientales. También hay fármacos que están asociados, los antihipertensivos, los AINES, ¿ok? Y algunos antimicóticos, metales pesados y sales de oro. Esto, ¿sabe dónde se resalta? Sobre todo, ¿se acuerdan que al inicio dijimos que esta patología afecta la piel y las mucosas? Hay manifestaciones de vía oral y se ha relacionado a las amalgamas. Anteriormente se utilizaba en las curaciones dentales, se usaban unas amalgamas oscuras, o en las prótesis dentales que usan metales, por ejemplo, se ha visto asociado a su presentación a líquen planoral, por ejemplo. Está asociado a otras enfermedades como por ejemplo colitis ulcerosa, alopecia, vitiligo, enfermedades reumatológicas, miastenia y otras. Y también está asociado a neoplasias. ¿Ok? Entonces, su posible causa o asociación a otras enfermedades, ¿ok?, es múltiple, bastante grande. ¿Cuál es su manifestación? Habíamos dicho que era una lesión. La lesión cutánea es una pápula eritemato, un tanto violácea, no es eritematosa, eritemato es violácea, un poligonal, ¿ok? Se agrupan y forman placas, pero son pápulas. Y tienen unas estrías en la parte de la superficie que se llaman las estrías de Whitlam, que se pueden ver cuando les ponemos agüita o un poco de aceite y ahí se van a ver muy brillantes. Pueden ser de distribución así, vamos a decir, aisladas o formando placas. Y tienen una característica especial, no todas, pero la característica, aparte de su presentación, es que tienen prurito intenso. Puede haber líquen plano con poco, sí, pero la mayoría de gente, sobre todo cuando ya está bien establecido, el prurito resalta. Tienen prurito, ¿ok? Y presentan el fenómeno de Koebner, lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí vemos la presentación es simétrica, miren, las lesiones papulares ahí están, concluyen, son medias eritematoviolaceas a nivel de forma simétrica, miren, y aquí hay el fenómeno de Koebner, donde se ha lastimado han aparecido lesiones. Hay varios tipos, claro, no solo hay un líquen plano. Hay un líquen plano clásico, que es el que acabamos de describir, ¿ya?, que está en la superficie tensora de las extremidades. Lo que le acabamos de decir, la descripción, la que acabo de hacer, ese es un líquen plano clásico. Ahora hay otros tipos. Por ejemplo, hay uno anular, como este, por ejemplo, que forma una placa de bordes un tanto elevados, pero tiene todavía la característica de que es eritemato-violáceo. Puede ser único, puede ser múltiple. Hay uno hipertrófico, donde las placas, por ejemplo, son ya más, vamos a decir, más gruesas, hiperkeratosas. Hay uno que es atrófico también. Hay algunos que se ulceran, hay algunos que tienen ampollas, hay un eritrodérmico generalizado, miren, y hay uno que es pigmentado. Ahora, todos estos tipos se pueden presentar en un mismo paciente también. O sea, no es que solo tienen el clásico, puede haber un anular, hipertrófico. Por eso tengo que hacer un examen detallado del paciente, porque siempre tienen algo de la característica del clásico, la coloración, las estrías, la forma poligonal, y tiene una afección, hay una presentación de que es inverso, ¿ok?, donde generalmente en las zonas de las axilas, de los pies lineales, hay una presentación lineal, hay una presentación en cuero cabelludo, que se llama líquen plano pilar, y esto puede producir algunas veces zonas alopécicas. Hay un líquen plano actínico que está estimulado por el sol, y el líquen plano puede ser solo oral o el oral acompañado al resto, pero siempre hay que examinar la cavidad oral. Y en la oral, mire, se repite también. Es medio eritemato-violáceo y tiene sus estrías, es un tanto brillante. O sea, en esas múltiples lesiones yo examino a todo el paciente y debo encontrar alguna lesión eritemato-violácea, superficie brillante, con esas estrías, me hace pensar en
líquen plano. ¿Ok? Este es un líquen plano del cuero cabelludo. Y los líquen, aquí lo he puesto porque en esta clasificación no lo tomaron en cuenta, pero hay un líquen plano mundial, solo mundial o que acompaña el resto. Miren, esto es frecuente de ver también, no es una rareza de ver líquen plano mundial. Se ven casos, ¿ok? Donde hay una alteración de la morfología de la uña se vuelve muy delgada, se ve muy adherida al lecho unguial, inclusive se ve que tiene como una muesca central y la uña tiene como en la zona central tiende a romperse. A veces hay pacientes que vienen y te dicen, de aquí a un tiempo mi uña se rompe con facilidad. Cuando tú le ves y tienen esta muesca central que se llama terígeno, ¿ok? Y esto es propio del líquen plano, que a veces a partir de ahí le buscamos las lesiones y tiene muy poquitas lesiones, pero tiene. Y también tiene cavidad. Por ejemplo, ahí eso es un líquen plano. El diagnóstico, ahí, por la variedad de presentaciones, sospecha clínica, pero hay que hacer una biopsia, ¿ya? El aspecto de una pápula, si es muy típico, el diagnóstico es clínico. Si sospechamos, dudamos por una presentación no tan típica, biopsia. Y característicamente hay un patrón liquenóide, como les había mencionado. El tratamiento, si son casos leves, corticoides, tópicos, también tradicionales se pueden aplicar, antihistamínicos porque da bastante fluido, y en casos muy intensos, corticoides orales, podemos usar el aciclotin y la fototerapia, también se puede usar. ¿Okay? Eso es líquen plano. El pronóstico es que esto es una enfermedad benigna que remite muchas veces y a veces puede haber exacerbaciones, pero remite. Puede persistir 1 o 2 años y después se va. Eso es importante para decirle al paciente. El paciente te dice, pero ¿hasta cuándo voy a hacer tratamiento? Puede irse, ¿no? Puede haber una resolución espontánea y que en caso severo puede haber una evolución crónica también. Entonces, dentro del primer año, no dura poco, dura 1 año. 1 o 2 años se puede ir, por ejemplo. Otra patología muy importante es el prurigo crónico. Ya, seguramente han visto el prurigo. El prurigo hay unas clasificaciones anteriores que se hicieron en dermatología que confunden, hay términos que se confunden. El prurigo se clasifica ahora en prurigo agudo y crónico. El agudo generalmente se ve en niños. Seguramente han visto, porque es muy frecuente de ver niños que tienen unas lesiones papulares, algunas con vesículas, distribuido en el abdomen, en las piernas, en las manos, y que les sale de forma episódica. Mejoran, luego salen, mejoran, salen, y siempre llegan a consulta dermatológica. Eso es un prurigo agudo por picadura de insecto. Eso es frecuente de ver en los niños. Y hay que decirle a la mamá que es como una reacción alérgica que hace a la saliva del insecto. Cada vez que le pique, va a tener un brote. Así sea una hormiga, una pulga, un zancudo, un chinche, cualquier insecto le pica, una exacerbación. Las lesiones van curando, le pica, otra exacerbación. Y así va a ir. Va a llegar un momento que el niño tiene 6, 7 años y va a haber una resolución. Es como si va a haber una tolerancia inmunológica a eso y va a dejar de tener lesiones. Ese es el prurigo agudo, el que se ve en niños. Nosotros vamos a hablar de un prurigo crónico, que se va a comportar como un síndrome, como una eritrodermia. Vamos a ver. La eritrodermia era el enrojecimiento que tenía muchas causas, ¿se acuerdan? El prurigo es lo mismo. El prurigo es el final de algo que lo empezó. ¿Qué empezó eso? Un montón de cosas, pero termina en prurigo, ¿ya? Vamos a ver. El prurigo es una enfermedad caracterizada por intenso prurigo. Esa es su característica. Intenso prurigo, múltiples lesiones. Es una entidad clínica independiente, pero secundaria a causas subyacentes.
El prurigo es el final de algo que lo originó, pero en sí se va a mantener como un círculo vicioso porque el prurito daña la piel, genera inflamación y se hace un círculo vicioso. ¿Todos van a hacer eso? No, algunas personas van a hacer eso. Por ejemplo, yo puedo tener escabiosis, sarna. Me curo de la sarna y se van mis lesiones. Pero hay gente que tiene sarna y esa sarna es el gatillante y empezó a lastimar su piel y hace prurito. Ya la sarna ya fue, ya no está, pero tiene prurito. Ese es el prurito, ¿ya? Entonces, la intensidad del prurito y dolor son superiores. Mira, es un problema muy importante. Hasta un 37% de los pacientes presenta ansiedad, depresión y ideación suicida, porque es un problema donde hay prurito que es, vamos a decir, intolerable para el paciente. Es un paciente que va de médico en médico, porque el prurito es muy intenso. Conlleva un importante costo económico porque tiene muchas consultas y visita a varios médicos. ¿Cuál es la prevalencia? En edades adultas, 50 a 60 años, ¿ok? En hombres y mujeres, más preponderante en personas de raza negra. ¿Y cuál es la patología? ¿Qué es lo que causa todo esto? La siguiente, hay causas múltiples que van a dar consecuencia de rascado y la inflamación y se va a hacer un ciclo. Dice, el prurito ocasiona, el prurito, sea la causa que sea, en unas personas con determinadas tendencias, va a ocasionar una sensibilización neuronal al picor. ¿Qué quiere decir? Que sus señales, estas señales inflamatorias van a amplificar la señalización pruriginosa en el sistema nervioso periférico y hace un ciclo de picor, o sea, va a haber como una hipertrofia de las terminaciones nerviosas que van a ser muy sensibles a esta inflamación y se va a hacer un círculo vicioso. Se crea un círculo de inflamación, proliferación neuronal, sustancias proinflamatorias e inflamación local. El origen que inició puede ser dermatológico, sistémico, de cualquier tipo, pero algo inicia y se mantiene. Aquí está, miren. Algo inicia el prurito, una dermatitis atópica o de repente una escabiosis, una dermatitis contacto. Estas sustancias lo que van a hacer al llegar hacia las terminaciones nerviosas hacen que haya como una hipertrofia de terminaciones nerviosas, pero a su vez estas van a liberar algunas sustancias neuropéptidas, ¿ok? Como el factor de crecimiento neuronal. Estas algunas veces van a activar a los mismos queratinocitos y los queratinocitos van a activar también a los mastocitos. Los mastocitos liberan histamina y la histamina también ocasiona un círculo vicioso. Pero los mastocitos también van a ocasionar que esta terminación nerviosa se vuelva un poco hipertrófica. Y también va a haber estímulo de linfocitos TH2 que van a estimular más a los mastocitos, a los eosinófilos, van a seguir liberando sustancias y van a seguir el círculo vicioso. Algo ocasiona y empieza todo esto. ¿Cómo se ve? Son pápulas, al inicio van a verse pápulas, pero a medida que el paciente se vaya rascando, se vuelven nódulos, son lesiones más duras, placas descamativas y costras, con centro blanquecino y borde hiperpigmentado. ¿Dónde van a estar distribuidos? Por todos lados, ¿ok? Y se va a clasificar de acuerdo a su morfología. Puede haber nodular, en placas, papular, nulinicado, lineal. Y en un mismo paciente puede encontrar varios de estos tipos, ¿ok? Este es uno, mira, nodular. ¿Ven? Este es nodular en el brazo y a mayor acercamiento ven la pápula queratóxica y un borde descamativo. Su característica es sumamente pruriginosa. Aquí hay una foto donde la distribución es generalizada. Miren, todas las lesiones papulares, algunas nodulares, eritematosas y nos acercamos, tienen un borde descamativo. Aparte de esas lesiones, no se ven otras, ¿no? Aquí hay otra distribución, igual, las lesiones nodulares, papulares, algunas nodulares, ¿ok? Y
Va a haber escoriaciones también, ¿no? Estas son escoriaciones, ¿por qué? Porque el paciente se va a rascar, no es que tiene gran prurito. Ahora, tiene criterios, por ejemplo. ¿Cuáles son los criterios para decir si este es un prurigo o no? Primero, que el prurito tiene que ser crónico, o sea, tiene que ser mayor de 6 semanas. Y que ese debe ser el síntoma más importante. Tiene que tener historia o signos de rascado. O sea, cuando yo lo examine, tiene que tener las lesiones, la historia de rascado y las lesiones pruriginosas, múltiples. ¿Ok? Además, puede tener otro tipo de presentación. ¿Ok? Entonces, el prurito, los signos de rascado y las lesiones que hemos descrito. La distribución es simétrica. Como hay un rascado continuo, la piel se va a liquenificar. La cara y las palmas pocas veces están afectados, ¿ok? Las lesiones son muy persistentes y el prurito precede al desarrollo de las lesiones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Yo tuve, por ejemplo, no sé, una dermatitis de contacto, yo me mejoro de la dermatitis de contacto, pero el prurito sigue y yo voy formando las lesiones nodulares, en varias, no solo en la zona donde tuve la lesión, sino casi en todo el cuerpo. Esto va a producir deterioro en la calidad de vida, el prurito, pérdida de sueño, alteraciones en la parte laboral, va a producir alteración de las emociones, produciendo depresión y todas las otras. Y lo que les había mencionado en la fisiopatología, hay sensibilización neuronal, desarrollo del ciclo prurito rascado, que pudo haber sido originado por varias causas. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que buscar si es que todavía está la causa de que originó esta caída. Sin embargo, como las lesiones son autoperpetuadas, quiere decir que ya no necesitan la lesión original, hay que tratar las lesiones pruriginosas. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes del prurigo crónico? Dermatológicas, la dermatitis atópica, la sarna, el pénfigo y la micosis fungónica. De las sistémicas, ¿qué es lo que puede haber ocasionado problemas de insuficiencia renal, la diabetes? La diabetes es una patología muy frecuente en el Perú. Tenemos tanta diabetes en nuestro hospital, el servicio de endocrino. Tenemos 5 endocrinólogos que no se da abasto. El tiempo de espera para una consulta está en promedio de 2 a 3 meses. Es preocupante realmente. Mucha diabetes, demasiado. Es un problema ya que escapa realmente la diabetes. Y los pacientes con diabetes van a tener alteraciones a nivel, la piel se les va a poner muy seca, las glándulas sudoríparas van a tener alteraciones en su función, ¿ok? Y son una de las causas, por ejemplo, de prurito. Los tumores hematológicos, infecciones, cirrosis hepática, ¿no? Y las neuropáticas también, y las psiquiátricas también tienen sus como causas. Pero entonces, el prurigo crónico es una, vamos a decir, es una consecuencia de que algo inició y finalmente se perpetúa por ese ciclo de prurito rascado. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente utilizamos, si no es tan severo, usamos terapia tópica, ¿ok? Pero si es algo más intenso, sistémico, corticoides. Podemos usar capsaicina, carbolina. Y en la terapia sistémica, pues usamos antihistamínicos, ¿no? Porque tiene prurito, tenemos que darle fototerapias, podemos usar gabapentina, metrotexato, ciclosporina. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al último tema, que es aún más interesante porque la urticaria es otra de las patologías que son muy frecuentes en la emergencia. Siempre llega un paciente con urticaria. Siempre se llega un paciente con urticaria. ¿Ya? Y la urticaria tienen que saber manejarla también. ¿Alguna pregunta del prurigo? Urticaria, entonces. La urticaria
es una respuesta inflamatoria de la piel y las mucosas, caracterizado típicamente por unos abones o ronchas evanescentes, porque estas pueden durar minutos, horas, por concepto duran menos de 24 horas, tienen mucho prurito y puede estar acompañado de estas ronchas de angioedema, o puede haber angioedema solo, o vamos a decir, o los sabones, o pueden estar juntos. ¿Ya? Son lesiones entonces que son evanescentes, aparecen y desaparecen. Duran minutos, horas, menos de 24 horas. ¿Ok? Sí, creo que todos han visto alguna vez una roncha, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son placas edematosas, con prurito, de tamaño variable? Pueden ser chiquitas, grandes, pueden confluir, muchas placas pueden confluir, pueden ser policíclicas, transitorias. Esa es su característica más importante, duran menos de 24 horas. ¿Y qué cosa está pasando? ¿Por qué sucede? Hay una vasodilatación de la dermis superficial, un edema local y una activación sensorial que ocasiona el prurito. O sea, es superficial. Esa es la urticaria. Esas son las ronchas, perdón. ¿Qué cosa es el angioedema? El angioedema es ya el edema, pero en zonas donde hay mucho tejido laxo, como la cara, por ejemplo, a nivel de los párpados, a nivel de los labios, a nivel de la lengua, a nivel genital, en dorso de manos y dorso de pies. ¿Ok? ¿Es un edema endérmico superficial? No, es un edema endérmico profundo y tejido celular subcutáneo. Por eso se hincha, pues, ¿no? En las ronchas hay edema, pero es superficial. En cambio, este edema es más profundo. El paciente a veces ya no dice que tiene prurito, tiene dolor, tiene ardor. Y su resolución no es tan rápida como el edema es más profundo, dura a veces más de 72 horas. Miren, las ronchas se acompañan de, mira, las ronchas se pueden presentar en el 40-50%, pero cuando se acompañan de angioedema, 40%. Y pueden ocurrir solo angioedema también, en un 10 a 20% de los pacientes. Sigue siendo urticaria, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia? ¿Qué cosa hace que haya urticaria? ¿Qué ocasiona? ¿Se acuerdan del mastocito? Sí. El mastocito está en la dermis, en tejido celular subcutáneo, está ahí. Entonces, va a expresar en su superficie receptores para la inmunoglobulina E. Cuando se activan, liberan su sustancia. ¿Qué cosa tiene? Varias sustancias, pero de ellas hay una importante, es la histamina. Se libera la histamina y la histamina va a actuar sobre los receptores H1 localizados en las células endoteliales y van a producir, eso va a generar las ronchas en el cerebro, va a producir vasodilatación. O sea, ¿quién en la ocasión? El mastocito. Libera su histamina, hace que produce eso. ¿Ok? Y en las terminaciones nerviosas produce prurito, por eso sienten el prurito. Otras células también están involucradas. Ahora, ¿qué cosa hace que el mastocito haga eso? Que libere esa histamina. ¿Qué cosa va a hacer? Hay varios mecanismos. Hay una clasificación que lo agrupa en 2 grupos hasta 4. ¿Ok? Dicen que el tipo 1 hay anticuerpos IgE dirigidos contra antígenos propios, o sea, autoalergénicos, que van a activar a este mastocito. Y el tipo 2 son un proceso dependiente de anticuerpos. Hay anticuerpos tipo IgG y IgM que lo activan. Por otro lado, también la histamina y otros mediadores van a activar la cascada de coagulación. Esta cascada de coagulación va a estimular, va a producir complementos 5A y 5B que va a activar nuevamente a los mastocitos y se va a formar como un circuito. A su vez, dentro de este circuito hay distintos moduladores y factores explicables. ¿Ok? Este es el esquema. Miren. Este es el mastocito, tiene su receptor para IgE y este receptor
este mastocito, cuando es activado, libera su histamina. La histamina va a producir en los receptores H1 en la vasodilatación, va a estimular también a otras células a que liberen también histamina, por ejemplo los basófilos, ¿ok? Pero se va a activar con la inmunoglobulina E o también con alergenos, ¿ok? Tipo inmunoglobulina G y M. A su vez, a nivel del vaso sanguíneo se va a activar la cascada de la coagulación, va a producir complemento y este complemento a su vez va a estimular nuevamente la liberación de la histamina y a nivel de las terminaciones nerviosas va a ocasionar el prurito. Pero hay otros factores también que van a hacer que este sistema se active o permanezca. Y esos son los factores gatillantes. Por eso explica cuando la persona tiene urticaria, vamos a decir, estamos en el tratamiento de la urticaria y comen alguna sustancia que está relacionada, por ejemplo, los mariscos, los tomates, o algún producto que vengan, estos productos que vengan enlatados, empaquetados con conservantes, su urticaria aumenta. ¿Por qué? ¿Qué habrá iniciado un fármaco? ¿Qué lo inició? Varios cosas. Pero hay factores que siguen gatillando el proceso. Por eso es importante que cuando tenemos urticaria, sea por medicamentos, por infecciones, hay que darle una dieta siempre. O sea, no solo hay urticaria por comer una comida, ¿no? Hay gente que dice, comió tal cosa y le dio urticaria. Pero al que le dio urticaria por medicamentos también hay que restringirle la dieta, ¿no? Eso explica por qué hay factores gatillantes. Entonces la urticaria se divide en dos grupos, agudo, menos de 6 semanas. Esto es común en los niños, ¿no? Es una afección común en atópicos, generalmente son en niños por causas virales, por AINES, antibióticos. Los alimentos también son frecuentes en la infancia, en los adultos más frecuentes los medicamentos, las picaduras de insectos, las alergias pueden producir hasta las vacunas. Duran menos de 6 semanas. El tratamiento antihistamínico sí se va a retirar. Ese no es el problema. Eso no llega a nosotros. Hay veces a la emergencia. Los que van a llegar son estos. Son esas urticarias que duran más de 6 semanas. Esa es una urticaria crónica. Tiene que durar más de 6 semanas. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 y se clasifica en dos grupos. Una espontánea. ¿Por qué? Porque se llama así porque se produce sin un desencadenante definido, y la inducible porque sabemos más o menos qué es lo que lo va a desencadenar. Es el 20 a 30% de las urticarias crónicas. La espontánea y la inducible. La inducible, hay un estímulo que la ocasiona. Puede ser físico, no físico. ¿Ok? Y estas inducibles pueden coexistir con las espontáneas. No es que vienen separadas. ¿Ok? Una urticaria inducible, o sea, que tiene una causa, puede estar asociada a una espontánea. ¿Ok? ¿Cuáles son las urticarias inducibles? Las urticarias inducibles, de la más importante es el demografía, que seguramente han visto o han escuchado. Son esas urticarias, ¿no? Que cuando tú los presionas, o cargaste una bolsa, o cargaste una mochila, o te pusiste de repente un reloj, algo, y se marca justo en el lugar, ¿no? Inclusive ustedes pueden escribir ahí y se ve la pista, ¿no? Se ve la pista. Ese es el demografía, o sea, es por presión. Tú lo presionas, se presenta el luz. Ese es de todas las inducibles, una de las más frecuentes, demografía. Hay por presión retardada, por ejemplo, se sientan, no sé, pues escuchar su clase, pasan horas, urticaria en la zona, las ronchas en la zona. Por frío, sea líquido, lo que sea, cuando están en contacto con frío, hay gente, yo conozco una amiga que tenía urticaria por frío, y ella no podía comer helado, porque cada vez que quería comer helados, no es tan frecuente, pero sí. Urticaria por calor también, aumento de temperatura, urticaria. Solar, después de una exposición solar,
empieza a urticaria. Por vibración también, por ejemplo, la gente que maneja moto, que vibra, urticaria. Existen esos tipos de urticaria, parece que no existían, pero ahí están. Y esas son las físicas, ¿no? Tienen un estímulo establecido. Yo me expongo al frío, al calor, el sol, la vibración, me presiono, urticaria. Urticaria física. Urticaria no física. Por ejemplo, por contacto con algunas plantas, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay ortiga, hay algunas plantitas que producen urticaria. Las acuagénicas también. Cuando están en contacto con el agua, urticaria. Las jabones. Y colinérgica tiene que ver con el calor, más o menos, también es una urticaria. Esta es una urticaria típicamente, miren, este es un dermógrafo. Es una de las más frecuentes. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo vamos a abordar la urticaria? Que es la parte que nos importa, ¿no? Ya es una urticaria, tiene abones, angioedema, es una urticaria. Ahora, ¿qué voy a hacer? El diagnóstico, obviamente, clínico, veo, le pregunto, ¿cuánto tiempo te dura? Me duran horas y luego desaparece. Va a otro lado y ya estamos ante una urticaria. Uno se presenta en una foto que dice, medio tenía esto y típicamente se ve la lesión. Según el mecanismo fisiopatogénico potencial, se clasifican, miren, en urticaria inmunológica, no inmunológica, mediada por complemento y urticaria autoinmune. La inmunológica, no inmunológica y mediada por complemento. ¿Se acuerdan de la inmunoglobulina E, de la G, de la L, el complemento? Pues ahí está explicado eso. La urticaria inmunológica es por la inmunoglobulina E. Por ejemplo, ¿cuáles son sus posibles causas? Como los medicamentos tipo penicilina, el veneno de miga, los alimentos y, por ejemplo, las patologías. Esas actúan a través de ese nivel, por inmunoglobulina E. La urticaria no inmunológica se da por otros mediadores que no son IG, como estímulos físicos que habíamos mencionado, químicos, medicamentos también pueden usar y alimentos. Por ejemplo, la fresa y el pescado. Por esa vía produce. La urticaria es mediada por complemento, porque hay esas proteínas C4A, C3B pueden estimular directamente los linfocitos, que lo habíamos visto. Y estas se pueden estar asociadas a enfermedades del sistema reumatológicas. ¿Ok? Y se cree que la urticaria mediada de forma autoinmune ocurre por activación de IgE, de mastocitos y basófilos y por el entrecruzamiento de la inmunoglobulina E. Por ejemplo, este autoinmune se ha asociado a problemas de hipotiroidismo o las tiroiditis, donde hay anticuerpos, LES, enfermedades gastrointestinales y neoplasias hematológicas. ¿Ok? Entonces, además, ¿se acuerdan? Además de esos factores, había unos factores gatillantes, ¿ya? Existen distintas condiciones que modifican la enfermedad o la exacerban. Si yo tengo urticaria, tomo AINES, como algunos alimentos, tipo la fresa, el tomate, el maní, los frutos secos, los mariscos, como las conchas negras, o todos los alimentos procesados, empaquetados, embotellados, el estrés, tengo infecciones virales, voy a aumentar la cantidad de ronchas. Acá hay unos datos interesantes. Miren, cuando ustedes vean solo ronchas, ¿ok? Cuando solo vean ronchas, el 40% obviamente son las urticarias crónicas, pero hay que descartar vasculitis. Urticariana, que es otro tipo, es una vasculitis propiamente, mastocitosis, que es una enfermedad. Si además hay fiebre recurrente, artralgias u otros síntomas, considerar trastornos autoinflamatorios. ¿Okay? Hay que descartar estas patologías. La presencia de ronchas y angioedema, ¿okay?, se da en el 40% de los casos de urticaria crónica. Y cuando vean ronchas y angioedema, probablemente son las inducibles, esas físicas que es por la vibración, por solar y por AINES. Si solo ven angioedema, ¿okay?, piensen que puede ser producido por medicamentos, dentro de ellos los dietas, son los primeros en producir eso. Y
hay variantes de angioedema hereditario adquirido. Ese es un problema, eso viene desde la niñez. Hay gente que tiene angioedema por un déficit de complemento. ¿Se acuerdan que el complemento alteraba también el mastercito? Pues hay gente que tiene eso y eso es familiar. Y eso te lo va a contar el paciente, ¿no? Yo desde niño he tenido este problema, le ves al familiar, ellos también han tenido. Hay casos adquiridos también, pero eso es raro de ver. Un tercio de los pacientes con una urticaria crónica de forma espontánea presenta al menos un trastorno autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, anemia perniciosa, psoriasis, enfermedad celíaca, diabetes y trastornos atópicos. ¿Cuál es el tratamiento de la urticaria? Primero, tenemos que calmar el síntoma, porque el paciente lo que tiene es prurito. Mire, tenemos que calmar el síntoma, pero mire, el promedio de los pacientes, eso es lo que llama la atención, que remite al año el 17%. A los 5 años remite el 45% y a los 20 años, o sea, las urticarias crónicas no se puede, las personas no duran semanas, duran meses y años. O sea, por eso tenemos que examinar, hacer bien la anamnesis para pensar qué es lo que le está produciendo esta persona urticaria. Es inmunológico, están asociados a enfermedades autoinmunes, como hemos visto. Hay medicamentos, alimentos que potencian, que gatillan. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es, de primera línea usamos antihistamínicos, generalmente de segunda generación, tipo la loratadina, cetiricina, levocetiricina. 2 a 4 semanas, si no mejora, lo cuadruplicamos, hasta 4 veces su presentación. O sea, yo normalmente de loratadina damos 10 miligramos, ¿no? Puede darle 4 veces al día. Si no funciona, terapia de los biológicos. Y podemos agregar ciclosporina, pero ese ya es manejo de dermatología. Pero lo que yo quiero que recuerden acá es que a las urticarias crónicas que vienen a la emergencia, no le pueden dar 3 días de dexametasona y de ahí no le dejan nada. Y el paciente va a seguir viniendo a su emergencia. Eso es lo que pasa. El paciente viene a la emergencia, le ponen dexametasona y clofenamida. No le dan nada, el paciente se va a su casa y no le explican tampoco. No le dicen que esa urticaria puede durarle mucho tiempo, ¿no? De repente es la primera vez, no sé si será agudo o crónico. Generalmente adultos hemos visto que pueden ser crónicos, en niños generalmente son agudos. Entonces, si es crónico en adulto, yo tengo que avisarle que la urticaria le puede durar muchas semanas. Por lo tanto, ¿qué debo darle? Antihistamínico. Debo dejar antihistamínico siquiera por 2-3 semanas y debo decirle que vaya a consulta dermatológica. Si ya no tiene, entonces ya no. Persiste, tiene que ir usted a consulta dermatológica, pero debe tomar sus antihistamínicos. Y los antihistamínicos tienen efectos secundarios, pero en los adultos jóvenes no va a haber tanto problema. Va a haber resequedad de boca, va a haber sueño, algunos, ¿no? En los adultos mayores sí, va a producir mareos, algunos como la fexofenadina pueden producir alteraciones cardíacas en personas que ya tienen un problema cardíaco de fondo. Pero los adultos mayores no vienen tanto, ahí viene gente de qué edad? Adultos, 20, 40. Esos son los que vienen más y ellos no tienen golpe. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es pueden poner examen, pueden ponerle antihistamínico, pónganlo, pero denle para que se lleve a su casa antihistamínicos, una vez al día, ¿ok? 2-3 semanas sin miedo, no va a haber muchos efectos secundarios y tiene que ir a la consulta dermatológica y pueden decirle que esto puede durar mucho tiempo en desaparecer. Porque si no, ustedes van a tener la emergencia regresando una y otra vez los pacientes. Los pacientes regresan y es que tampoco les explican. No le dicen que esto puede durar, entonces el paciente se asusta, le sale roncha y va a la emergencia. Le sale roncha y sigue yendo a la emergencia. Satura la emergencia cuando no hay prioridad. En realidad en el Perú ya el COVID lo ha desnudado completamente nuestro sistema, salvo las particulares, que es otra, vamos a decir, ese es otro tema. Todos los hospitales nacionales y los seguros tenemos un gran problema. Hay mucha demanda para poca posibilidad de resolver. Es demasiado. En el Hospital San Juan de Lurigancho, que es donde hacen sus prácticas también ustedes, ¿verdad? Sí. En la emergencia es saturadísimo. Es muy triste ver los pacientes en el suelo,
sentados no siquiera echados. Ustedes cuando van a la emergencia, muchas veces se van a, no sé, pues a la Ricardo Palma o a Carmen Montefiori, ustedes hasta para ponerles una vía se echan, ¿no? Cómodamente reciben su vía, ¿no? El médico les evalúa, pero en el hospital vamos a ver gente que está sentada recibiendo su primer tratamiento, ancianitos ahí sentados, todo no se da abasto, no hay forma. Entonces uno tiene que saber priorizar cuáles son las emergencias. ¿Para qué saturar la emergencia con urticarias? A menos que tenga un angioedema, ¿no? O sea, un shock anafiláctico, no sé, ahí sí pues, ¿no? Pero si no es así, tienen que saber el pronóstico. Por eso el tiempo de tratamiento es largo, porque puede haber una urticaria crónica. Para terminar, ¿alguna pregunta? No, hay algunos alimentos que pueden estar involucrados, Sí, exactamente los si mariscos. tienen un componente, no lo sé, no lo he revisado, pero sí pueden activar eso. Y dentro de los alimentos más frecuentemente relacionados están el maní,